Hola, hoy vamos a hablar sobre la literatura en el siglo XV. Primero vamos a hablar sobre los hechos históricos. En 1453, los turcos se apoderaron de Constantinopla y provocaron miedo en el mar Mediterráneo y que éste fuese más inseguro. En 1469, los reyes católicos contrajeron matrimonio y se unieron la corona de Castilla y Aragón. Los reyes católicos sometieron a la nobleza y reforzaron el poder del rey. En 1492, Cristóbal Colón descubrió América. Además, los reyes católicos conquistaron Granada, expulsaron a todos los judíos que no quisieran convertirse al cristianismo y formaron la Inquisición para controlar a los judíos convertidos al cristianismo y para controlar si estos no seguían siendo judíos en secreto. A lo largo del siglo XV comenzó una clase social nueva, llamada la burguesía, y que se situaba entre la nobleza y los campesinos, campesinos, la clase baja. Así es como ha quedado nuestro esquema del siglo XV, los hechos históricos. Ahora vamos a hablar sobre los factores que permitieron la difusión de nuevas ideas en el siglo XV. Y estos fueron la creación de nuevas universidades, los mecenas, que eran personas ricas que donaban dinero a los artistas para que les hiciesen obras, cuadros, etc. El uso del castellano. Y la invención de la imprenta. Ahora vamos a hablar sobre las novedades literarias. A ver, la primera. Los autores son hombres letrados letrados que firman sus obras porque quieren fama. Es decir, los autores de los libros o de las obras pues empiezan a firmar
para conseguir fama. La segunda, aparece la poesía culta en castellano. Bueno, son dos novedades en la poesía. La primera es que aparece la poesía culta en castellano, de la que hay dos corrientes: la poesía cancioneril, que es una poesía amorosa destinada al canto, y la poesía alegórica, que reflexiona sobre la fama, la fortuna y la muerte. También surge el romance. Ahora vamos a hablar sobre la lírica tradicional de la Edad Media. Distinguimos las jarchas, que son las más antiguas, las cantigas de amigo gallegas y los villancicos. Las jarchas se situaban en Al-Ándalus, como podemos comprobar en el mapa de abajo, y se recogieron por escrito lo de los siglos XI al XIII, y son los textos más antiguos en lengua romance de Europa. Y estaban en lengua mozárabe y eran poemas breves de medida y rima variable. Vale, cantigas de amigo gallego. Las cantigas se situaban en Galicia y Portugal, como podemos comprobar abajo, y se recogieron por escritos a finales del siglo XII al siglo XIV. Estaban en gallego portugués y eran composiciones más o menos extensas con regularidad de métrica y de rima, y con estructura paralelística. Y ahora vamos a hablar de los villancicos, que se situaban en Castilla y como podemos comprobar abajo, y se recogieron por lo escrito en los siglos XV y XVI, y estaban en lengua castellana y tenían formas variadas, paralelística y estrófica. Ahora vamos a hablar de la Celestina. Este vídeo ha salido al revés, así que si no te importa, pasa un minutito para adelante y podrás verlo desde el principio. La Celestina. Su autor principal es Fernando de Rojas, pero asegura que encontró el primer acto ya escrito y sin la firma de su autor. Es una obra dialogada, no es una novela porque carece de narrador y acotaciones. La intención del autor fue escribir una comedia humorística, que es un género para ser leído. La obra contiene muchos elementos trágicos, como el asesinato de Celestina, pero también momentos cómicos, como burlas e insultos. Fernando de Rojas decidió definirlo como tragicomedia. Hay dos versiones de la obra. La primera se publicó en 1499 con el título de Comedia de Calisto y Melibea, compuesta por 16 actos. La segunda, publicada en 1502 con 5 actos más, llamada Tragicomedia de Calisto y Melibea. El tema fundamental de la obra es el amor de Calisto y Melibea. Al principio se presenta como un amor platónico, pero se va transformando en una ciega que conduce a la búsqueda del placer sexual. Según el pensamiento medieval, se trata de un amor ilícito.